Muy buenas noches a la doctora Natalia Ponce. Antes que nada, pues me gustaría agradecerle mucho el hecho que haya aceptado de participar, impartir una plática, una conferencia en el marco de la quinta edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Antes de empezar, me gustaría leer un breve currículum. De hecho, tuvimos que reducirlo bastante. La doctora Natalia Ponce es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en hábitat residencial por la Universidad de Chile y arquitecta por la Universidad de Santiago de Chile. En el 2016 recibió el Premio Internacional de Tesis de Investigación sobre Vivienda y Desarrollo Sustentable, organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, PUEC, de la UNAM, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, llamada Infonavit. Por lo tanto, doctora, sin más preámbulos, pues le agradezco otra vez digamos, el hecho que haya aceptado de nuestra invitación, pues y le cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación también a poder compartir parte de la experiencia, experiencia profesional y parte de los resultados de la investigación de la tesis doctoral. Entonces, espero que sea de utilidad, sobre todo para en el contexto del diplomado. Ya estoy compartiendo, ¿no? ¿Si se ve? Sí, se ve muy bien. Va, perfecto. Bueno, como les comentaba, esto va a ser como una mezcla entre parte de mi trayectoria profesional y algunos aspectos que tomé de la investigación de la tesis doctoral. Yo soy chilena, entonces ahí hay una mezcla de mi experiencia en Chile y de lo que puedo observar en estos 5 años y un poquito más que llevo viviendo acá en México. Entonces, para partir la exposición, primero quiero situarme desde la formación disciplinar que tengo yo, que es arquitecta, y entiendo que muchas de las personas me imagino, de las personas que toman este diplomado están vinculadas con ese ámbito. Entonces, bueno, partir señalando que el proceso de diseño lo entendemos en 3 etapas principales: una, el levantamiento de la información previa al diseño, la ejecución de la obra, llega la entrega, y generalmente hasta ahí llega nuestra participación o nuestra prospección en la revisión del proceso o en lo que nosotros proyectamos, ¿no? Pero luego viene un proceso que difícilmente visualizamos en el diseño de la obra, y que tiene que ver con el uso y ocupación y el desgaste también que sufre la infraestructura o la edificación. Y este proceso de prospección es el que conforma el ciclo completo de la edificación, el ciclo completo de la vivienda en este caso, y yo me voy a concentrar justo en este proceso, a través de la revisión de esta tipología de vivienda colectiva. Aquí partimos haciendo la distinción que hay justo en vivienda entre estas dos tipologías predominantes en el parque habitacional construido, que es la vivienda unifamiliar, y lo que podríamos denominar vivienda multifamiliar. Estas presentan distinciones en 3 dimensiones principalmente. Uno en la física, se distinguen morfológicamente, también se distinguen en los modos de habitar que tienen las prácticas que tienen sus habitantes, y también existen diferencias en los modos de tenencia de la propiedad que se contienen en ella. Entonces, la vivienda multifamiliar o este parque habitacional en altura o vivienda en altura presenta características bien especiales. Desde lo físico, evidente su altura y densidad, morfológicamente ya es más compleja que la vivienda unifamiliar. Dentro de lo social están aquellos requerimientos que se requieren para gestionar la edificación, que inevitablemente demandan de la organización colectiva de los residentes. Y por último, en términos jurídicos, introduce dentro de la tenencia de la propiedad 2 tipos de propiedad: una de dominio exclusivo, que es lo que pasa desde de la puerta del departamento hacia adentro, y otra que es de dominio común, que es todo lo que sucede desde la puerta del departamento hacia afuera y dentro de los deslindes del predio.
Rápidamente y para contextualizar y como para poner en contexto de cuándo se comienza a dar énfasis a esta tipología habitacional, hay algunos hitos relevantes que en primera instancia tienen que ver con la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1930 y todo el proceso de migración campo-ciudad que se da en Latinoamérica y la demanda de nueva vivienda que se exige. Sobre todo la vivienda que se provee a los trabajadores, ya sea trabajadores del Estado o trabajadores asalariados en alguna empresa, o sea, a los derechohabientes principalmente. Y por otro lado, la Segunda Guerra Mundial, que en Europa provoca la devastación de miles de ciudades que tienen un requerimiento inmediato de producción de vivienda, y para esto había que responder también de manera simultánea e inmediata, ¿no? Entonces, en este contexto, la producción de vivienda en altura, vivienda multifamiliar de carácter colectivo, se transforma en una buena alternativa, porque a través de estos elementos constructivos que se hacen en fábrica, que se montan in situ en la obra, reducen los tiempos de construcción, reduce también la mano de obra y los costos, y al mismo tiempo permitió la optimización en cuanto a ocupación de suelo. Entonces era una buena alternativa como para salir rápidamente del paso en términos de provisión de vivienda en Europa y en Latinoamérica, principalmente para los asalariados que iban llegando a las fábricas o que iban ocupando estos espacios en las instituciones públicas. Entonces, en Latinoamérica podemos reconocer 4 periodos importantes en la producción de este parque habitacional. Una primera, que podría ser esta etapa inicial, entre 1940 y 1970, así con algunas variaciones dependiendo del país, donde se producen estos grandes conjuntos habitacionales, muy de la mano, por supuesto, con el movimiento moderno y todos sus lineamientos, ¿no? La manzana, la supermanzana, que aparte de contener vivienda, también contenía equipamientos, estaban concebidas como una especie de mini ciudad, como muchos conocemos, ¿no? Adicionalmente, en esta etapa tiene un carácter súper importante porque esta vivienda que se entregó principalmente en alquiler y fue financiada con parte de los aportes que hacían los derechohabientes en el sistema previsional donde estuvieran adscritos. Estos son los principales en Latinoamérica de los que pude registrar. Y bueno, la modalidad de asignación de esta primera producción era en alquiler, y quien se hacía cargo de la gestión y el mantenimiento de los edificios eran estas mismas instituciones, entonces no había ningún gasto por parte del habitante, esos gastos estaban cubiertos. Una segunda etapa de producción ya introduce al sector privado. El Estado sigue teniendo bastante control en el tema de las directrices en cuanto a diseño de los proyectos, pero se introduce al sector privado en la construcción con mucho mayor énfasis que en la etapa anterior, y también la vivienda que se entrega ya no se entrega en alquiler, sino que se entrega en propiedad privada, o sea, ya se entrega como conformado este régimen mixto en que existe la propiedad privada y esta propiedad de carácter común. Una tercera etapa a nivel latinoamericano es la que va de 1980 a 1990. Acá cae la producción de esta tipología habitacional en favor de la vivienda unifamiliar, que empieza a consolidarse en las periferias de las ciudades. Sin embargo, hay un punto importante en este periodo que tiene que ver con que toda esta producción inicial, que era de propiedad de las instituciones y que se asignó en alquiler, empieza a ser transferida a los ocupantes de los departamentos, o sea, a los derechohabientes, y simultáneamente se transfiere la gestión y el mantenimiento de los edificios y de los predios. Entonces esto ya desata una crisis bastante grande porque era una responsabilidad que no estaba originalmente dentro de los márgenes de los ocupantes, y empieza a instalar estas dificultades en cuanto a toda la articulación colectiva que se requiere para mantener las edificaciones y de las cuales no se tenía registro por parte del usuario mismo. Sí, se comienza a poquito a deteriorar esta primera producción. Finalmente, y hasta la fecha, hay un reimpulso en la producción de esta tipología habitacional. Por un lado,
aquella destinada a los sectores más precarizados y que de manera general se construyó sobre la periferia, porque los terrenos son más baratos, con estándares constructivos y calidad constructiva bastante deficiente. En Chile esta imagen, de hecho son de Chile, son muy comunes y son muy características del paisaje periférico de las ciudades. Y por otro lado también se comienza a utilizar como estrategia para redensificar las delimitaciones o demarcaciones centrales de las ciudades que habían experimentado de manera transversal un vaciamiento. Entonces, a modo de recuperar o de revitalizar los centros, una vez se retoma esta tipología habitacional para atraer a la población y que se quede en estos lugares y revertir ese proceso de salida que habían tenido. Entonces, ya sea por su antigüedad, por el abandono del parque habitacional o por la baja calidad constructiva que este presenta desde origen, como esa edificación que vimos de la década de los 90, se comienza a generar un deterioro del patrimonio residencial que comienza a instalar varias problemáticas, por ejemplo, en circulaciones o escaleras, y eso tiene que ver directamente con la seguridad estructural y la seguridad de sus habitantes, ¿no? Estos deterioros que vemos más de manera exterior, que son cosméticos, pero son significativos, porque es como aflora o como se hace visible hacia el resto de la ciudad el deterioro, y también el deterioro de los espacios públicos. Y llegamos a condiciones tan críticas como esta última imagen que aparece ahí, que es después de un episodio de grandes lluvias que hubo en Chile en la década de 1990, fines de 1990, donde la calidad constructiva era tan mala de las edificaciones que se comienzan a filtrar los edificios y bueno, ahí está la respuesta del Estado, ¿no? Ponerle plásticos para evitar el paso del agua al interior de los departamentos. Bueno, existe este problema en Latinoamérica, ya sea por antigüedad o por baja calidad constructiva, y a partir de la década de 1990, atendiendo el diagnóstico y los lineamientos que comienza a establecer la agenda internacional, principalmente lo que se determina en el Hábitat 2, que fue en 1996 en Estambul, se identifica que el deterioro habitacional, el deterioro del parque, del patrimonio residencial, se transforma en un problema público. Entonces, una de las directrices a nivel latinoamericano es comenzar a desarrollar programas de mantenimiento de la vivienda. Principalmente lo que se hace en Latinoamérica es un desarrollo de programa para vivienda unifamiliar y en menor medida para la vivienda multifamiliar o vivienda en altura, pero sí hay casos que son importantes y justo aquí eso es lo que nos interesa observar en este estudio, justamente por este menos desarrollo, pero en no menor impacto, ¿no? En los efectos que ha tenido en el territorio. Entonces, en Latinoamérica, del rastreo que pude hacer, al menos Argentina, Uruguay, Chile y México han desarrollado algún tipo de estrategia focalizada para esta tipología habitacional, es decir, para la edificación en altura. Sin embargo, voy a hacer una pequeña comparación entre estos dos países, que es México y Chile, porque por la cercanía que tengo, por ser mi país de origen y por México ser mi país de residencia y de investigación en los últimos años también. Entonces, en Chile y en México, ambos tienen programas que justo se dan después de este impulso que se da luego después del Hábitat 2. Chile empieza de manera temprana en 1998 y México le sigue en 2001 con sus primeros programas para esta tipología habitacional. La cobertura en Chile es a nivel nacional porque es un estado central y bueno, por estas características que tiene el país, y México en particular ha desarrollado con énfasis esta estrategia en la Ciudad de México, también por la cantidad de esta tipología y de estos edificios de vivienda en la entidad. En cuanto a objetos de atención, en Chile es más diverso. El programa que se llama Programa de Mejoramientos de Condominio, se dirige tanto a la vivienda en altura social,
como la vivienda en altura social económica o destinada a sectores medios, o sea, no se reduce únicamente a la vivienda social, mientras que en México hasta ahora está abocada solo en vivienda social y popular, de acuerdo a las últimas reglas de operación que han salido. El financiamiento dista mucho. En Chile oscila entre los 56.000 pesos y los 35.000 pesos por departamento, o sea, cada departamento puede recibir esa suma y en suma resolver o atender el mejoramiento de los bienes comunes del edificio completo. Y en México la última cifra es de 3.000 pesos por departamento, también como después más adelante vamos a ver que sí ha evolucionado mucho esta cifra en la Ciudad de México. También en Chile hay un financiamiento adicional exclusivamente para ampliar departamentos. México no tiene, en el caso de la Ciudad de México, no hay una estrategia específica para realizar ampliaciones en vivienda. En Chile esto se debe principalmente a que hay un periodo de producción donde se construyó vivienda en departamento con unas superficies muy reducidas, que en algunos casos llegaron a 35 metros cuadrados. En 35 metros cuadrados no sé cómo, pero vivían familias de en promedio 5 personas. Entonces, en México esta situación en cuanto a superficie no es tan crítica como en Chile y me imagino que por eso no se ha desarrollado una estrategia hasta ahora para ampliar departamentos. Pero en Chile hay un stock, una parte del stock habitacional que es bastante crítica en términos de superficie y por eso a eso obedece esta cifra también, lo que permite acceder a un subsidio de vivienda para ampliar la vivienda por hasta 147.000 pesos aproximadamente mexicanos. Y también se han desarrollado otros programas complementarios por el nivel de criticidad que hay en Chile respecto a esta tipología habitacional. Se generó un programa de regeneración de conjuntos habitacionales que puede incluso incorporar la posibilidad de demoler unidades habitacionales completas si el diagnóstico urbano así lo determina, con todas las justificaciones necesarias. Y en México, en la Ciudad de México, en general, o muchas de sus alcaldías también han desarrollado programas paralelos, pero para atender solo el mejoramiento, o sea, hasta ese nivel. En México el desarrollo tiene que ver solo con el mejoramiento de las unidades habitacionales. Bueno, ahora pasamos a revisar como la parte específica de la Ciudad de México. No voy a hacer la comparación con Chile porque sería como muy larga, quise ponerlo así como referencia, pero yo creo que da para otra presentación u otra clase u otra conferencia específica, así que ahora nos vamos a concentrar específicamente en los dispositivos con los que cuenta la Ciudad de México para atender esta tipología habitacional. Bueno, en la composición de este parque habitacional es diversa, pues como ya lo mencionamos al principio, partimos de una etapa inicial donde se producen estos grandes conjuntos habitacionales, dentro de ellos referencia a nivel latinoamericano está el Centro Urbano Presidente Alemán y Tlatelolco con toda su historia y con todas sus tragedias también, como por ejemplo el desplome del edificio Nuevo León en 1985 después del sismo. También el multifamiliar Tlalpan, Jardín Balbuena y Santa Fe, un poquito más periféricos, y una vez más, otra tragedia, el multifamiliar Tlalpan, afectado con el desplome de uno de sus bloques en el terremoto de 2017. Ahí ya se empiezan a referir algunas situaciones como de deterioro, de desgaste de la edificación. Luego viene esta segunda tanda que es a partir de la década del 70 con una fuerte participación ya de los fondos de los trabajadores del Infonavit o del Fobiste. La primera foto es de El Rosario en Azcapotzalco, si no me equivoco, una de las unidades más grandes, me parece que supera a Tlatelolco en extensión, es tan grande que se ubica entre Azcapotzalco y Tlanepantla, en el Estado de México. La segunda foto es de la unidad habitacional Integración Latinoamericana, que está en Coyoacán, y la última es de Solidaridad en Iztacalco. Empiezan a aparecer estos fondos de trabajadores que amplían la cobertura de vivienda y también se comienza a diversificar el emplazamiento, ya no son tan centrales, sino que ahora los emplazamientos de los edificios son más periféricos. Y por último, esta última producción que en la Ciudad de México sobre todo se da a partir de la década del 2000, de inicio del siglo XXI,
con todo el incentivo que hay de densificación de la ciudad central y restricción de construcción en la periferia a través de lo que dictaminó el bando 2, bueno, se genera toda esta densificación de la ciudad central con nuevos proyectos habitacionales que tienen como estas características. Si bien no son muy altos, incorporan una densidad adicional a los territorios que originalmente tenían una vocación de vivienda unifamiliar, como en las colonias Narvarte, Portales y así. Todo este conjunto de colonias en la Benito Juárez, Cuauhtémoc principalmente. Bueno, se comienza a consolidar esta situación más de vivienda en altura que, de acuerdo al censo del 2020, los departamentos los departamentos en edificios de vivienda corresponden a un 30% del total de vivienda construida en la Ciudad de México, condición que se incrementa sobre todo como ya vemos en las alcaldías centrales, donde la incidencia de esta tipología habitacional llega a alcanzar casi un 75%. En realidad define gran parte del paisaje construido en estos sectores, y también en otros sectores más periféricos como Iztapalapa, donde si bien es tan amplio y tan extenso, a veces se pierde un poco, pero igual forma parte importante de esta conformación. Bueno, ya para ir avanzando en los dispositivos, a nivel estatal, la institución que más incidencia ha tenido y la que en realidad tiene incidencia hoy en el desarrollo de esta tipología habitacional, e históricamente lo ha tenido, es la Procuraduría Social, la PROSOC. En esta institución es donde recae el desarrollo y la implementación de los programas para esta tipología habitacional. Se parte con el programa de reordenamiento y rescate de unidades habitacionales, PRU, de ahora en adelante, para ser la más cortita, programa Olincalan para unidades habitacionales, y después seguido por el programa de rescate innovador y participativo de unidades habitacionales. Luego el INVI también tiene una estrategia, que es el programa de mejoramiento de vivienda, que de acuerdo a sus reglas de operación y a los lineamientos, le sería posible actuar sobre los bienes de dominio común y áreas comunes. Sin embargo, no lo hace. Y lo verifiqué en entrevistas con profesionales del programa. Me señalaron que nada más este programa actúa de la vivienda hacia adentro. No saben por qué no ha logrado desarrollar acciones como en bienes comunes, o sea, de la puerta hacia afuera, pero normativamente sí estaría habilitado para poder hacerlo. A la fecha no lo ha hecho y solo se dedica a cambiar, por ejemplo, puertas, pavimentos interiores, ventanas y ese tipo de cosas, que la verdad es que no tienen ni una incidencia como en el mejoramiento del bien común. Y por otro lado, las alcaldías, algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, principalmente las que tienen mayor concentración de unidades habitacionales, han desarrollado sus propias estrategias de atención, pero bien focalizado a la pintura de fachadas y impermeabilización de azotea. Entonces, nos vamos a quedar únicamente con la revisión de lo que ha desarrollado la PROSOC, porque tiene mayor cobertura territorial, porque la inversión también es mayor, y porque establece la posibilidad de desarrollar una categoría de proyectos más amplia. Entonces, interesa profundizar en esa estrategia específicamente. Bueno, como les comentaba, el PRU fue el primer programa, se implementó entre el año 2001 y el 2006, y dentro de sus objetivos plantea esta necesidad de contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de las personas que viven en unidades habitacionales de interés social, y particularmente rescatar sus áreas comunes para mejorar la imagen urbana y aprovechar el espacio urbano. Luego el programa Olincalan sigue en una lógica muy similar, siempre apuntando a mejorar las condiciones de vida a través de la rehabilitación y mantenimiento. Introduce otros mecanismos para el mejoramiento de estas áreas de uso común específicamente. Incorpora la organización condominal como un factor determinante en temas de corresponsabilidad social para lograr este objetivo. Luego, desde el 2018 hasta el 2021, que fue una última verificación que hice, se modifica y se cambia el programa al RIPU,
que en términos generales establece los mismos criterios en su objetivo, pero incorpora esta idea de áreas y bienes de uso común a través nuevamente de la organización de sus habitantes. O sea, el habitante aparece como un actor clave de acuerdo a sus objetivos en este proceso. Así, últimamente, y este año me fijé que se había publicado nuevas reglas de operación y ya otra vez cambió el programa de nombre, se llama Bienestar en tu unidad. Sin embargo, los objetivos son exactamente iguales a los que ha tenido el RIPU entre 2018 y 2021. En síntesis, lo que buscan estos programas es mejorar las condiciones de bienestar de los residentes de las unidades habitacionales de interés social, a través de este tipo de acciones, rehabilitar, reconstruir, mantener y mejorar áreas comunes y bienes de dominio común, es decir, los espacios en los que se pueden desarrollar distintas actividades, pero también mejorar a bienes de uso común nos referimos con vigas, pilares, cimentaciones, fachadas, cubiertas, instalaciones sanitarias, descargas, bueno, todo lo que en términos colectivos le den seguridad y estabilidad a la edificación, ¿no? Es decir, este tipo de edificación sin bienes comunes no existe, porque es en base a eso sobre lo que se sostiene. Y a través también de la organización y social y condominal para conseguir este objetivo. En términos generales, casi todo se basa, o todo el objetivo está soportado sobre esta dimensión física, pero también es importante la participación de la gente. Entonces podríamos decir que los programas se fincan sobre una dimensión física, pero también sobre una dimensión social, y las acciones que ahí se propone debiesen responder a las dos. Entonces partimos revisando primero la dimensión física, primero a través del alcance que ha tenido la intervención y cuáles han sido las mayores alcaldías que han recibido apoyo. Sin duda Iztapalapa por la mayor concentración de unidades habitacionales de interés social, específicamente, seguida por Coyoacán y también por Venustiano Carranza. Luego el Olincalán mantiene como esta tendencia de concentrar la inversión en Iztapalapa, siguiendo como esta lógica de atender y dar prioridad justo a las unidades habitacionales de interés social. Y el RIPU, aquí se observa una distinción en la tendencia y aparece esta vez la alcaldía de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza como las alcaldías con mayor destino de la inversión, y esto se debe a que después del sismo de 2017, dentro de las tipologías a atender se incorpora toda aquella edificación que fue construida luego del sismo del 85, como en términos de atención prioritaria. Entonces, gran parte de esa edificación se construyó justamente en las alcaldías de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Entonces ahí hay una modificación en cuanto a la cantidad de unidades atendidas. Sin embargo, los montos de inversión todavía siguen siendo bastante altos en Iztapalapa, equiparándose a Cuauhtémoc. Acá también interesa exponer cómo ha evolucionado el financiamiento. Como vimos al principio, actualmente está en 3.000 pesos por departamento la asignación a la que puede llegar si una unidad es beneficiada, pero el PRU parte con una cifra muy bajita, que es de 400 pesos por departamento. La verdad es que bien poquito se podía hacer con eso. En realidad eran como cuestiones bien cosméticas y sin mucho impacto, sobre todo sobre la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios. Luego esta cifra se incorpora, se incrementa, perdón, a 600 pesos y rige gran parte del periodo durante el cual el programa Olincalán. Durante este mismo programa Olincalán se incrementa nuevamente este monto de asignación por departamento a 900 pesos. Todas estas son recomendaciones que se van obedeciendo, o sea, se van incorporando a partir de las evaluaciones que se van haciendo del programa con el transcurso de los años. O sea, la verdad es que es muy poco lo que se puede hacer
hasta con 900 pesos es muy difícil lo que se podía conseguir en términos de lograr quizás acciones correctivas o que tuvieran una mayor incidencia en los edificios. Finalmente, y luego de la transición al RIPU, esta cifra se incrementa ya sustancialmente a 3.000 pesos por departamento, y es la cifra que también se mantiene con este último programa que les mencioné. Esta cifra es importante porque, haciendo un ejercicio hipotético en una unidad que tiene 200 departamentos, por ejemplo, donde los gastos de mantenimiento son de 150 pesos, porque la verdad es que los gastos de mantenimiento en esta tipología habitacional difícilmente pueden despegar de esta cifra. O sea, en promedio yo diría que si son 150, hay unidades que pagan 100, otras 200, y si es que tiene ascensor la unidad, puede incrementarse a los 400 pesos, pero eso alcanza básicamente para darle mantenimiento solo a los ascensores en caso de que los tenga, cuando pagan 400 pesos, por ejemplo. Pero en promedio se pagan 150 pesos por departamento. Si es que no hubiese mora en el pago y si es que los 200 departamentos pagasen estos 150 pesos, mensualmente podrían recaudar 30.000 pesos. Y al año, sin mora tampoco, podrían alcanzar una recaudación de 360.000 pesos. Esto es súper hipotético, y porque la verdad es que la mora, hay casos en el que llega hasta el 80%, entonces estas cifras se reducen en un 80%, o sea, lo que se puede hacer en términos de mantenimiento correctivo o preventivo, la verdad es que es nulo. Y este dinero que se logra recaudar, que es bien mínimo, generalmente se destina a cuestiones como la limpieza de áreas comunes, el retiro de basura y el pago de algún auxiliar en algún caso. O sea, no alcanza para más que eso, o sea, la edificación año con año se sigue deteriorando. Entonces, esa cifra, esta última cifra que aporta el programa en caso de ser beneficiada la unidad es bien significativo, porque haciendo el mismo ejercicio con estos 200 departamentos, de una vez se podrían adjudicar 600.000 pesos para hacer trabajos de mejoramiento en la unidad. O sea, es casi un 60% adicional de lo que se podría recaudar si es que todos pagaran en un año. O sea, si uno lo piensa así, si bien es bien bajito el monto todavía, si bien requiere ciertos ajustes también, se pueden hacer cosas con esto. Si existe una focalización y una organización y un diagnóstico adecuado de cuáles son las problemáticas más graves de la edificación. En cuanto al tipo de obra ejecutada, bueno, primero señalar que los programas tienen en términos de información pública, es bien deficiente y confusa la información disponible, y es bien difícil poder configurar cuál es la tipología mayormente desarrollada y financiada con el paso del año. Después de un ejercicio bastante arduo, logré sintetizar algunas cosas del PRU entre 2001 y 2006, y pude identificar que un 31% del presupuesto se destinó a infraestructura hidráulica y sanitaria. Se oye bien si uno pensara que se están reparando, por ejemplo, las descargas sanitarias o la cañería para provisión de agua potable, que son cuestiones antiguas y que sobre todo en edificios antiguos requieren y son de mucha urgencia, pero en general la tendencia es que en ese periodo, con el monto que se adjudicaba por departamento, a lo más que se podía llegar era a cambio de tinacos. Entonces hubo como una estrategia muy intensa de cambio de tinacos. La segunda más importante tiene que ver con la pintura de fachada e impermeabilización de las azoteas, y la tercera con cierres perimetrales. Ahí se concentró gran parte de la inversión durante todo la implementación de ese programa. Del programa Olincalan no hay datos disponibles en la página de CIDESO, me parece que es el nombre del sistema donde están alojadas estas informaciones, y tampoco por transparencia hubo respuesta del requerimiento, por todo lo que la pandemia implicó y los retrasos que tuvieron las instituciones públicas en hacer la devolución, entonces sin datos, lamentablemente, porque
es el programa que ha tenido una más larga implementación. Y el RIPU, que es del último que se tiene disponible, se equipara igualmente esta mayor atención sobre infraestructura hidráulica y sanitaria, sobre pintura e impermeabilización de fachada, incluso se incrementa un poquito más estas partidas, y se incorpora como una tercera categoría en la atención o el mejoramiento de escaleras, de circulaciones y también de herrería. Llama la atención que pese a la incorporación en este periodo de la vivienda construida post-sismo y del énfasis que se le da como al tema de seguridad, no aparezca la categoría de mejoramiento estructural como una cuestión importante, sobre todo en la Ciudad de México, con el riesgo que tiene de afectación en caso de sismo. Y como les decía, había como un fuerte peso, un fuerte traslado hacia la organización y hacia los vecinos en el programa, en esta cuestión de responsabilidad o de corresponsabilidad con el ciudadano. Sin embargo, al revisar la estructura, los reglamentos de operación, pude identificar que solo un 2%, y solo a partir de la implementación del RIPU, porque antes no existía, solo un 2% del presupuesto se puede destinar a difusión, apoyo y prácticas en servicios sociales que de alguna manera podría soportar o podría contribuir al desarrollo de alguna estrategia en la dimensión social, mínimamente, porque es bien poquito, ¿no? Finalmente terminan pagándole a los practicantes con este recurso, o sea, en términos de financiar como equipos para apoyar una estrategia social, no se cuenta con equipos especializados para esto. En realidad la dimensión social se sustenta únicamente en el desarrollo de asambleas, que son dos, en síntesis, una donde se le informa a la gente en qué consiste el programa, y otra, que es la B, que es cuando la gente tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Esto sin ningún tipo de diagnóstico ni nada, sino que, o sea, podría decir, si uno le pregunta a un funcionario de la PROSOC, podría ser que te digan que sí hay un diagnóstico, pero la verdad es que no hay nada desarrollado a profundidad, nada que permita determinar cuál es la real problemática del edificio. O sea, son cuestiones más de constatación visual y no de profundidad, y en realidad esta asamblea ciudadana lo que hace es validar como esta constatación visual, y rápidamente se determina cuál es el proyecto sin mucha profundidad técnica. Y finalmente hay una tercera cuestión que podría servir en términos de difusión, que es como una iniciativa que se llama La Unidad, que a través de cápsulas de YouTube o de un periódico transversal permite instalar, o sea, busca instalar esta cuestión de algunas cuestiones relativas a las prácticas condominales, a las relaciones entre los vecinos, pero es bien periférico, o sea, nunca hay una vinculación directa con la comunidad a través de un equipo que haga una intervención comunitaria, digo. O sea, no existe intervención comunitaria en este proceso, y eso es bastante crítico, porque aquí planteo esta pregunta: ¿es posible reconstituir el tejido social con la implementación solo de una estrategia comunicacional y el desarrollo de actividades puntuales y la realización de asambleas? Yo creo que no. Y creo que no, sobre todo en contextos colectivos, comunitarios, organizativos tan deteriorados como los que se empiezan a configurar en estas situaciones. Y sobre todo por el objeto de atención del programa, que es justo unidades habitacionales de interés social, con todos los conflictos y problemáticas que ahí se dan en términos culturales, en términos sociales, un montón de cosas. Entonces, la dimensión social en realidad es prácticamente inexistente, pese a que se declara abiertamente en sus objetivos y que debiera tener un correlato en las reglas de operación y en el monto que se asigna y en el peso que se le da también, porque el espacio construido no únicamente tiene que ver con lo construido, ¿no? O sea, el espacio construido es una cuestión integral y se conforma con las prácticas y las dinámicas y cómo esto va delineando el espacio que habitamos. O sea, no existiría sin el habitante. Entonces, ya para un poco ir cerrando,
se identifican algunos vacíos en esta estrategia que ha desarrollado la Ciudad de México ya por bastantes años, ¿no? Llevamos como casi 20 años. En primer lugar, se carece de una estrategia de fortalecimiento social, como ahora como lo vimos últimamente, la comunidad no se incorpora en un proceso participativo e informado de manera integral, solo se le consulta, es como esta suerte de participación comunitaria declarada, pero que en la práctica solo se transforma en una cuestión consultiva, siendo que el habitante es el protagonista de todo este proceso y en donde debiese estar puesta parte importante de la acción del Estado también para poder reconstituir y regenerar estos tejidos sociales. Actúa sobre la demanda espontánea, es decir, no existe un diagnóstico físico constructivo, lo que dificulta la priorización de recursos hacia elementos críticos. O sea, es decir, la comunidad al no tener un diagnóstico físico, al no haber construido un diagnóstico físico en conjunto con una asesoría técnica fuerte en el proceso, sucede que generalmente terminan optando por cuestiones más cosméticas, por ejemplo, la pintura de fachada, que resuelve una cuestión inmediata, pero que en términos de funcionalidad del edificio, la verdad es que no aporta mucho. Tampoco existe un catastro universal de la cantidad de unidades habitacionales que existen en la Ciudad de México. Se desconoce cuál es la real magnitud del problema a nivel ciudad porque se va trabajando sobre un catastro parcial que se va construyendo en la medida en que la gente, los habitantes de los edificios se van acercando a la PROSOC para poder protocolizar su edificio y acogerse a este régimen condominal de la Ciudad de México. O sea, hay un montón de edificios que no están acogidos al régimen condominal, por tanto están fuera de este catastro parcial y se desconoce, y la verdad es que es un real problema en términos de política pública, no conocer cuál es la real magnitud porque no sabemos cuál es el problema en general. También otra cuestión es que está focalizado exclusivamente a unidades de interés social y popular. Es decir, se actúa sobre un segmento parcial de este tipo de edificación y excluye a otras unidades habitacionales que escapan de esta categoría. Aquí es súper importante entender que los edificios envejecen también con sus habitantes, entonces probablemente en edificios que estén fuera de esta categoría vamos a comenzar a tener en algún momento, o quizás ya ahora, población que está envejeciendo y que ya no tiene la misma capacidad, no tiene la solvencia económica que tuvo en su época de mayor productividad. Eso sumado a todo el proceso de precarización laboral que lo que hace finalmente es determinar que en un momento una persona puede estar en un nivel socioeconómico medio alto, pero pierde su empleo y al día siguiente pasa a ser una persona pobre, ¿no? O sea, en una situación muy precarizada donde evidentemente el pago de un gasto común va a ser una cuestión secundaria frente a otras exigencias que tiene el día a día. Y esa es una cuestión que se va a ir incrementando y va a ir constituyendo un problema muy importante a nivel latinoamericano, por tanto, y en clave del derecho de acceso, del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, tenemos que ir ampliando la medida para ir incorporando a todas las viviendas en la medida de lo posible para ser atendidas, quizás con algunos resguardos en términos de escalonamiento económico o así, pero el derecho a la vivienda es universal, ¿no? En esta ciudad sobre todo, así lo sanciona su constitución. Entonces ya para finalizar, en términos de desafío, bueno, partir señalando que los programas que ha desarrollado la PROSOC sin duda constituyen un avance en la mitigación del deterioro del parque habitacional en altura, pero sin embargo se requieren muchas cosas porque aún es un dispositivo que tiene mucho potencial, pero que se requiere el ajuste en bastantes cuestiones. Como por ejemplo, en consolidar este catastro universal del parque habitacional en altura en la Ciudad de México para poder diseñar una política pública ajustada y eficiente. Avanzar en mecanismos de asignación de recursos que se basen en un diagnóstico técnico de las condiciones físicas de los inmuebles, es decir, la gente necesita el apoyo, la asistencia técnica
más sólida en estos procesos, para que vayan trabajando de la mano y puedan consensuar con las comunidades cuáles son estas mayores problemáticas que presentan sus edificios. Es decir, este diagnóstico técnico de manera compartido permite hacer una transferencia de información a las comunidades y que ellos estén absolutamente en sintonía de qué es lo que realmente está pasando en su unidad. Por otro lado, incorporar variables que prioricen la asignación de recursos hacia los proyectos que atiendan requerimientos físicos de mayor criticidad. Esto tiene que ver con que los montos ya son muy ajustados, entonces si tenemos montos ajustados, pero que en realidad sí se pueden hacer cosas, tenemos que velar porque dentro de nuestros límites podamos destinar el dinero a donde más se requiera, donde la afectación o el deterioro pueda tener un impacto mayor en algún futuro, sobre todo en la Ciudad de México, con el tema y con la exposición constante que haya a algún tipo de riesgo por sismo. Diversificar la categoría de inmuebles y tipos de inversión, o sea, no únicamente enfocarnos en la vivienda social, sino que sí es nuestra prioridad y sí ellos siempre tienen que seguir teniendo esa atención especial, pero hay que ampliar el abanico y evaluar otra categoría de inmuebles también. De igual manera tenemos inmuebles que tienen un carácter más patrimonial y que requieren de inversiones más abultadas, otros quizás van a requerir otros apoyos más limitados, pero hay que tener ese estudio para poder diversificar y ampliar. Y finalmente es súper importante establecer algún tipo de convenio con las alcaldías para evitar la duplicidad de acciones y fortalecer la integralidad de la inversión, porque si tenemos este presupuesto desde la PROSOC, podríamos ir alternando. Si tuviéramos un diagnóstico claro también y un catastro claro, podríamos ir definiendo algunas pautas que nos permitan establecer planes de trabajo por alcaldía en territorios más críticos, sobre unidades habitacionales más críticas, y mezclando estos recursos para poder ir saliendo de estas condiciones de deterioro que aquejan más o que afectan más a las familias de residentes. Y bueno, con esto ya termino la presentación y nuevamente les agradezco mucho la invitación para participar. Gracias. Gracias a usted, arquitecta. La verdad es que, pues, se ve un estudio como muy detallado. Pues yo realmente pues no tenía idea pues de todos esos programas pues que se habían desarrollado en Ciudad de México a lo largo de todos esos años, ¿no? Pero creo que una parte muy importante que usted, digamos, de una cierta forma nos propone, nos invita a reflexionar, es esta parte, digamos, donde las intervenciones sí se deberían de analizar no solo desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista social, ¿no? Y donde se ve realmente que muchas veces, digamos, uno pone énfasis en la parte física, elaborando unas herramientas o unas propuestas que muchas veces ni siquiera llegan a cumplir por los montos que hemos visto, ¿no? Y por el estado en el cual o al cual más van a llegar, digamos, los edificios, pero de que desde el punto de vista social, que es un punto de vista, digamos, que yo creo, pues, que tuviera como mucho impacto, al final, pues, no se desarrollan, digamos, muchas herramientas, ¿no? Y una cuestión una frase que me ha llamado mucho la atención, que creo que es muy vigente, ¿no? Y no solo en México, creo que en muchísimos países, incluso en Europa, y es una cuestión que se ha visto mucho también a raíz incluso de la crisis del 2008, de los títulos subprime, es esta cuestión de los edificios van envejeciendo, digamos, con los habitantes, ¿no? Es decir, que al final, pues los edificios, pues en el tiempo son unos organismos que empiezan a tener o a sufrir de posibles patologías. Y esto ha generado, pues, en
en muchas ciudades esta cuestión incluso de la pobreza energética, es decir, cuando los edificios empiezan a transformarse en unos cascarones que no son o son menos eficientes, ¿no? Desde un punto de vista, pues, del aislamiento, etcétera, pues, requieren a los mismos habitantes que inviertan de una cierta forma más dinero, por ejemplo, en la calefacción, ¿no? En el tema del confort climático, y muchas veces, ¿no? Como usted bien nos recordaba, ya en esta edad que a lo mejor no tenemos el mismo nivel de productividad, no podemos solventar pues estos tipos de gastos, y muchas veces lo que hacemos pues es evitar los gastos y los pagos pues de los temas comunes, ¿no? Claramente, pues creo que estoy totalmente de acuerdo pues con lo que usted, digamos, propone y pone énfasis, ¿no? En su presentación. Es el hecho que al final, sí, por un lado tenemos unos fondos, digamos, unos montos de dinero, ¿no? Que se podrían invertir o que se invierten más bien en la recuperación de determinadas cuestiones, ¿no? En estos conjuntos de vivienda, pero como muchas veces sucede, no hay un diagnóstico preciso y detallado. Por lo tanto, a lo mejor unos problemas más graves que podrían sufrir esos conjuntos, que a lo mejor no son tan aparentes como el enjarre, por ejemplo, de la fachada, ¿sí? Al final no se van a solventar, ¿no? Por lo tanto, la importancia de analizar, la importancia de construir un diagnóstico para luego poder invertir, ¿no? A lo mejor de una forma como mucho más precisa y canalizada, ¿no? Estos que son esto que son pues los fondos, ¿no? Y esta cuestión pues de construir como este catastro, ¿no? Que usted proponía incluso para tener este diagnóstico y tener este panorama, un panorama como mucho más variado, ¿no? Pues creo que de una cierta forma, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde esta emergencia habitacional, ¿no? Es algo, bueno, la emergencia habitacional es algo que afecta, digamos, todo el mundo, pero en Latinoamérica, pues, se vuelve, ¿no? Un tema aún más potente. Creo que, por un lado, usted nos mostró una grande complejidad, ¿no? Porque sí es verdad que se necesitan más viviendas, por lo tanto, más producción de hábitat social, pero por otro lado, tenemos la problemática, la criticidad de que lo que ya tenemos, digamos, de una cierta forma lo tenemos que mantener, ¿no? Entonces, esta parte es la parte que menos a veces se ve, porque uno está enfocado en la construcción de lo nuevo, pero pues lo que ya tengo algún día va a empezar a ser obsoleto, algún día va a empezar, ¿no? A no funcionar. Por lo tanto, creo que su intervención realmente pues ha sido muy importante, muy interesante, porque nos hace reflexionar sobre este punto, ¿no? Que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, nos olvidamos, que es la rehabilitación, el mantenimiento, etcétera, de todo este parque de vivienda, que muchas veces pues nos olvidamos, y que realmente pues luego da lugar, ¿no? Da cabida pues a muchas personas. Y yo no sé si aquí hay alguien que quiera preguntar algo, aquí de los compañeros que están incluso en línea, ¿no? Yo tengo una duda, pero es que me llamó mucho la atención que todo el discurso como va un poco hacia generar como cultura para realmente pedirle a los organismos que cumplan con lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, si en el Infonavit, en el artículo 3 dice que tiene que ver con la vivienda digna y demás, pero parece más un banco, como dirían por ahí, entonces es como a veces complicado generar esa cultura, pero no sé si por ahí, porque, por ejemplo, precisamente estos espacios son interesantes, no solamente que como arquitectos lo pudiéramos como compartir con otras personas que de alguna manera no son especialistas en esto, ¿no? Pero yo quisiera saber si de alguna manera es posible como generar algún programa y llevarlo con algún municipio. Yo desconozco, por eso pregunto, porque yo estoy fastidiado de la ciudad donde vivo. O sea, yo me tardo 2 horas en llegar a un lugar y me tardo 5 minutos corriendo. O sea, es imposible que yo corriendo me tarde menos que yendo en auto, ¿no? Entonces, a veces opto por la opción, la segunda me canso más, pero
creo que hasta es más sano, ¿no? Pero bueno, solamente es un poquito de eso, como habrá alguna guía, una programación para poderle presentar algo al municipio y demás, que yo no conozco. ¿Sí contesto? Sí, sí, por favor, doctora. Sí, no sé si hay una guía, pero todo el desarrollo que ya ha habido sirve de referencia para poder generar como una propuesta de estrategia en caso de municipios que no lo tengan. O sea, ya acá la Ciudad de México, a nivel alcaldía, ha desarrollado programas también más o menos desde mediados de la década del 2000, por ahí, son bien parciales y todo. Quizás no tienen los efectos esperados, quizás siguen siendo muy cosméticos, pero en términos de operatoria, todas esas reglas de operación que ya existen y que están disponibles en la web pueden ayudar a construir como este paso a paso para hacer una propuesta a algún municipio. Hay bastante información y ahí, a partir de esa información también se pueden proponer innovaciones, pero esa ruta más o menos ya está construida y sí hay donde echarle mano para poder generar algo o hacer una propuesta interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo aquí? ¿No? Bueno, ha sido muy clara, doctora. Yo personalmente me voy a llevar la tarea pues de estudiar más del tema, porque la verdad creo que ha sido muy enriquecedor. Le agradezco mucho que haya querido participar, que nos haya querido aportar su conocimiento y nada, esperamos su texto para la futura publicación. Sí, sí, quedo al pendiente de eso y muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto. Gracias. Le Sí. mandamos un abrazo, doctora. Hasta Igual, luego. que estés bien. Chao, chao.